Hermanos, en este tiempo hemos estado compartiendo y seguimos compartiendo acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesús. Las parábolas tienen un propósito fundamental: mostrarnos el plan de Dios para su pueblo, pero al mismo tiempo tiene esa potestad de que no todos podían entender el plan de Dios. Cuando Jesús estaba predicando y hablaba a través de las parábolas, que eran como ilustraciones para que la gente pueda entender, contextuales dentro de su tiempo, habían quienes no podían entender. Y cuando los discípulos le preguntaron al Señor por qué significa esta parábola, y Él inmediatamente lo que hacía era que les explicaba. Hoy, como iglesia, tenemos ese privilegio de contar con ministros en el servicio, en la iglesia, que nos pueden ayudar a crecer espiritualmente. Y hoy vamos a estar hablando de la parábola de los labradores malvados. Aunque esta parábola es muy fuerte, el tema principal de esta parábola es el hijo rechazado. Vamos a empezar y vamos a leer Mateo capítulo 21 desde el versículo 33 al 46. Yo le invito a que me pueda acompañar a decirlo verbalmente en voz alta, pero también puede hacerlo desde su lugar como ustedes dice. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo, dice, de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen de sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, dice, les envió su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará? Dice a aquellos labradores. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará, dice, su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa, dice, a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros, está hablando de los judíos, y será dado a gente que produzca frutos en él. Dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que a través de ella tú puedas abrirte paso en cada uno de nuestros corazones, Señor. Permite que este tiempo sea un tiempo donde nuestra mente y nuestro corazón, Señor, pueda recibir lo que tú tienes para cada uno. Háblanos, Señor, conforme a tus planes. Háblanos, Señor, conforme a tu misericordia y a tu gracia. Permite que nosotros podamos hoy comprender un poco más acerca de lo que tú tienes, Señor. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, lo que vamos a ver en esta parábola es justamente eso. No sé si es posible que podamos apagar la guitarra. Solamente la ponemos en off, porque creo que eso es lo que hace eco. Oh, gracias, Manuel. Perdón. Sí, perfecto. El hijo rechazado, ¿no? Aquí se revela el corazón del hombre
pero también se va a revelar la justicia de Dios. Algo interesante es que cuando veíamos la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Que en realidad, si la miramos contextualmente, es la parábola del padre. Y en la parábola del hijo pródigo vemos tres parábolas en realidad, porque hay dos que están antes, que es la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Pero en esta parábola del hijo pródigo y en las otras, la moneda perdida y la oveja perdida, vemos ese deseo, ese anhelo de Dios que está buscando de una manera continua al hombre. Es su deseo. Él le sale al encuentro, ¿no? Busca la moneda que se perdió, busca la oveja perdida y deja las 99. Y busca a los dos hijos que están en casa, ¿no? Uno que se queda, pero que es tan pródigo como el que se va. Los dos están ahí, pero en esa parábola nosotros podemos ver el corazón del Padre. Pero aquí vemos el rechazo al Hijo, y aquí se revela el corazón del hombre y manifiesta la justicia de Dios que otorga el reino a los que dan fruto. ¿Qué significa esto? Esta invitación, o sea, esta parábola es una invitación a examinarnos, a examinar si realmente hemos recibido al Hijo con una fe viva o si aún estamos dejándolo fuera de nuestra viña. Es decir, podemos ver esta viña del Señor como que el Señor ha venido a pedir cuentas acerca de su viña. Cuando Él viene a nuestras vidas, Él viene a pedir cuentas acerca de nosotros. Pero, ¿cuántos saben que el corazón del hombre es duro? Y no queremos que Dios tome cargo. Solo los domingos, Señor, en la mañana. O solo los días de discipulado, Señor. No. El Señor quiere venir y quiere tomar nuestra vida. No sé si me dejo entender. Él quiere hacerse cargo de nuestra vida. Él quiere que nosotros le demos todo a Él. Y así como el Señor es paciente y envía a los profetas, es decir, envía a sus siervos en busca de la viña y luego envía al Hijo, de la misma manera el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Ahora, cuando Jesús cuenta esta historia, la cuenta a hombres que se creían dueños de la viña. Ellos creían que eran dueños del mundo. ¿Cuánta gente se cree dueño de este mundo? Y no son tan conscientes que todos somos temporales. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que lidera y gobierna el mundo, que maneja el mundo, que maneja su economía, que maneja sus finanzas, que maneja la posición de privilegio que tiene, como si fuera el amo y el señor de todo? Así es la naturaleza humana. La naturaleza humana tiende a adueñarse, pero no reconoce que somos temporales. ¿Cuántos saben que somos temporales? Y que la vida es como un vapor, dice la Escritura en Santiago, que en un momento somos y en otro momento no. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Pero sin embargo, al igual que estos hombres, el ser humano también opera de esa manera, porque es una sola naturaleza. Y acá vemos que estos mayordomos eran infieles. Él les habla con amor, pero también con firmeza para confrontarlos con la verdad. Ahora, Dios ha enviado a su Hijo, y cómo respondamos a Él lo va a determinar todo. Ellos dijeron, este es el Hijo. No, tenemos que matarlo. Porque Dios había enviado a profetas antes y preparando el camino, pero ellos vivían como si no hubiera Dios. La imagen de la viña, hermanos, aquí representa a Israel, pero un Israel infiel. ¿Cuántos saben que nosotros también, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, somos infieles? Hermanos, si Dios va trabajando en nuestra vida, Dios va tratando en nuestro corazón. Dios ha enviado profetas y finalmente a su Hijo, pero Israel no ha querido responder con fe. No quisieron recibirle. No quisieron recibirle, sino que se rehusaron. Veamos lo que dice Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Podemos ver aquí la gracia, ¿no? Sí, vamos a ver, creo que Katy
no sé si me has puesto creo que es el mensaje, pero podemos ver acá 3 puntos importantes. No, pero dice 22. Vamos a ver el primer punto, ¿no? Primero, Jesús describe a un padre de familia que hace todo lo necesario para que la viña produzca fruto. ¿Qué es lo primero que vemos? Que planta la viña, la protege, la equipa con lagar. El lagar era un instrumento para procesar vino y pone una torre de vigilancia alrededor. Esta imagen del lagar proviene de Isaías 5, donde nosotros podemos ver que ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil, dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Diga conmigo, escogidas. ¿Sabe por qué escogidas? Porque Dios nos llama, Dios nos escoge. ¿Sabía usted que Dios nos escoge? Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Voy a explicar esta primera cita rápidamente en Isaías. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Isaías con este punto? Dice que el Señor había plantado una viña escogida. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros sabemos que cuando una persona tiene un jardín, por ejemplo, mi esposa quiere que en el jardín, en el backyard, en la parte de atrás de la casa, en algún momento sembremos, en algún momento, todavía no podemos, pero vamos a sembrar, quiere rocoto, usted se preguntará qué es el rocoto, es un ají del Perú, quiere aguacate, cacahuate, ¿cómo se llama? No, la palta, para nosotros palta, aguacate, el aguacate quiere fruta, no quiere tener fruto, pero ¿qué es lo que usualmente una persona hace cuando tiene una viña o tiene un lugar, un espacio? Escoge lo que va a plantar, ¿verdad? Lo planta, lo siembra, lo cuida y eso va a dar fruto. Y ese fruto, ¿no? Como en el caso de la viña Travers. En la viña Travers, ahí podemos disfrutar de la miel de abeja y podemos disfrutar de muchos frutos, ¿no? Como los mísperos y otras cosas. Y el Señor cercó, dice, su viña y plantó vides. Para los judíos, cuando Jesús estaba hablando de la parábola de la viña, no era algo nuevo, era algo que ya ellos conocían por medio de las Escrituras. Pero dice que esperaba que diese uvas, pero dice que dio uvas silvestres. Esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú plantas algo, ya no es silvestre. Es como cuando tú domesticas un animal. Ustedes saben que existen perros salvajes y existen perros domesticados. Gatos salvajes y gatos domesticados. Existen plantas de tu propia viña, pero también existen plantas silvestres. ¿Cuál es la característica de las plantas silvestres? Las plantas silvestres son plantas donde no ha intervenido la mano del hombre, sino que crecen naturalmente fuera del campo. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Dice, y esperaba frutos, ¿no? Esperaba, dice, que diese uvas, y dio uvas, pero dio uvas silvestres. Es decir, no conforme al que la plantó. Esto me hace acordar a Adán. Cuando Dios puso a Adán en la tierra, el primer mandato que Dios le dio es que Adán, quiero que le dio autoridad y señorío sobre la tierra y señorea y fructifica, ¿no? Fructifica en ella, o sea, es decir, multiplícate, ten hijos. Pero Dios quería hijos conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Sabes lo que eso significa? Porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero después de la caída, Dios no le da hijos el hombre no le da hijos a Dios. La Biblia nos enseña que los hijos de Adán fueron conforme a su imagen y a su semejanza en Génesis 5, es decir, después de la caída, después del pecado. Estamos viendo exactamente lo mismo.
aquí podemos ver claramente que Él está sembrando y está esperando uvas de su fruto, de lo que el dueño de la viña ha cercado. Y cuando Dios puso al hombre en la tierra, cuando puso a Adán en la tierra, le dijo: quiero que me des hijos, fructificar y multiplicaos, sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Pero ¿a quién le da hijos? Adán. Adán no le da hijos a Dios. Adán le da hijos a su nueva naturaleza, a una naturaleza caída, al príncipe, al que en ese momento, después de la caída, se convierte en el príncipe de este mundo. Es decir, le da hijos a Satanás, no le da hijos a Dios. Por eso es que la única manera en que el hombre pueda retornar a Dios es teniendo la imagen de Cristo. Pero la imagen de Cristo no se forma cuando yo digo: soy cristiano, ahora soy un hijo de Dios y me he convertido al Señor. No, adelante. La imagen de Cristo se forma en la vida del hombre a través de la palabra de Dios. Escúchenme, es la palabra de Dios la que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Mucha gente quiere vivir un cristianismo a su manera, es decir, yo soy cristiano, dicen, pero no conocen a Dios de la Biblia, no leen la Biblia, no conocen quién es Dios, pero dicen: soy creyente. El que yo diga que soy creyente no me hace ser creyente. Necesitamos ser transformados por medio de la palabra. Entonces esto es lo que nosotros estamos viendo acá, que el Padre estaba esperando uvas que deberían de ser el fruto de lo que Él sembró, el dueño de la viña, pero que dice que dio uvas silvestres, es decir, no conforme a la naturaleza que Dios preparó, sino que ellos dieron fruto conforme a su propia naturaleza. Y esto no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque el hombre quiere seguir viviendo como se le da la gana. El ser humano quiere seguir haciendo lo que quiera. No, es que tú no me tienes que enseñar, tú no me tienes que mostrar. Yo puedo vivir un cristianismo a mi manera. Yo puedo vivir a mi manera. Él y yo tenemos una relación muy particular. Y mucha gente se ampara en eso. Pero esa es una gran mentira del enemigo. Tú no puedes tener una relación a tu forma, a tu manera. Necesitas ser formado a través de las escrituras bíblicas. Si no, el resultado va a ser ese. Vamos a dar frutos, pero silvestres. No vamos a dar fruto conforme al plan de Dios. Voy a usar este mejor, si me apague el otro. Vamos a dar frutos silvestres, es decir, no conforme a lo que Dios ha preparado, sino frutos de nuestra propia experiencia. Y al Señor le desagrada eso. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo acá. Ahora, Dios no fue negligente con Israel, como tampoco lo ha sido con nosotros. ¿Saben por qué no es negligente? ¿Saben lo que es un padre? ¿Saben lo que es ser lo contrario a ser negligente, no? Un negligente es un irresponsable, pero una persona diligente es una persona responsable. ¿Qué significa? Dios no fue negligente con el pueblo de Israel, tampoco lo es con nosotros. ¿Qué le dio? Le dio todos los privilegios espirituales. Hoy nosotros tenemos más información que cualquier época en toda la historia de la humanidad. Pero ¿sabe? La mayoría de personas tienen iglesia, pero se quieren conformar solamente con asistir una vez por semana a los domingos. Tienen acceso a un pastor, tienen acceso a ministros que le puedan servir, tienen acceso para orar, tienen acceso a mucha información, pero ellos, el ser humano por naturaleza, es duro. En el caso de Israel, Dios le dio pactos, la adoración, las promesas. Sin embargo, este pueblo no dio el fruto que Dios esperaba. ¿Por qué? Porque ellos decidieron vivir a su manera. Diga conmigo, a su manera. A su manera. A su manera. Y a su manera no es la manera de Dios. A mi manera no es la manera de Dios. Y esto se vio reflejado en rebelión, idolatría e hipocresía. ¿Cómo es posible que una persona que diga que es creyente, estamos hablando de eso, pasa en otros lugares, camine en adulterio, camine en perversidad,
solamente cristiano los domingos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué da esa clase de frutos ese tipo de personas que dicen que son creyentes? Por una sencilla razón, porque no conocen al Señor, no conocen a su Dios, no conocen al Padre. Y la Biblia dice que Dios envía ahí en la viña a sus siervos con el fin de que reaccionen. Dios es paciente con ellos. A pesar del trato brutal hacia sus siervos, esta secuencia representa a los profetas del Antiguo Testamento que Dios envió. El pueblo se desviaba y como no querían escuchar a los sacerdotes, Dios pone profetas. ¿Qué era un profeta? Una persona que habla de parte de Dios. Y ponían los profetas, ¿para qué? Para poner en vereda al pueblo. Pero el pueblo se rehusaba. Y dice acá, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, ¿qué dice? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hermanos, Dios en su gracia no ha dejado de hablar a su pueblo. Él no nos ha dejado de advertir. Aun cuando sus mensajeros eran perseguidos, Él enviaba a otros. Mataban a unos y enviaba a otros. Esto que refleja, en nuestro caso, ¿cómo podemos aplicarlo? La paciencia de Dios. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que Dios tiene una insistencia continua en nuestras vidas. Que envía a una persona, y luego esa persona desaparece en nuestro camino. Y envía a otra persona, y luego esa persona desaparece en nuestro camino, pero Él sigue siendo paciente, vez tras vez. En eso se manifiesta su amor, en el que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. ¿Por qué? Porque nos ama. Hermanos, ninguno de los que son su pueblo se va a perder. Dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, estamos hablando de los hijos, no estamos hablando, ese todos no involucra a toda la humanidad, porque hoy sabemos que mucha gente está muriendo y no se están yendo al cielo. ¿O no es así? Lo sabemos. Pero hay mucha gente que sí está partiendo de este mundo y se están yendo con Él. Aquí podemos ver una expresión de su amor perseverante en la paciencia que Dios tiene con nosotros. Por eso es que cuando el Señor estaba entrando a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermanos, Dios es paciente. Pero lamentablemente vemos en el caso de ellos, de los judíos, que el hijo fue rechazado fuera de la viña. Y esto es interesante porque vemos aquí que finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo, dice. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. La culminación, el clímax de la paciencia divina, lo vemos cuando el dueño de la viña, después de enviar a muchos siervos, toma una decisión: envía a su hijo. Pero hermanos, esto también era parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque el padre esperaba una respuesta diferente. Él dice: tendrán respeto de mi hijo. No porque lo merezcan, sino porque el hijo representa la máxima oportunidad que Dios le da al hombre. Y noten lo que dice: porque de tal manera aquí amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero aquí vemos que después de enviar a muchos siervos, envía el Señor a Jesucristo, que es Dios mismo. Y el Padre está esperando una respuesta diferente. Él está esperando una respuesta diferente de parte de ellos. Pero ¿qué hicieron con Jesús? En Lucas 19:14 dice: pero sus conciudadanos, ¿qué dice que hacían? Le aborrecían. ¿Y qué hicieron? Enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¡Qué duro! Ese es el corazón del hombre. Claro,
nosotros ahora no enviamos una embajada, pero ahorita no tengo tiempo para escuchar acerca de eso. Y pensamos que mañana vamos a tener tiempo. No sabemos, nadie sabe. Tú no sabes, yo no sé si el otro domingo estaremos vivos aquí. Ayer mismo ha habido un ataque. Y gloria a Dios por lo que Dios permite, pero oremos por nuestras naciones, oremos por Israel, oremos por el mundo, por la paz en el mundo. Pero no sabemos lo que va a pasar, nadie sabe. Pero Dios es paciente. Pero cuando el hombre dice, no, ahorita no. No, ahorita no. El hombre, ¿qué está diciéndole a Dios? Está rechazando. Yo no sé si mañana, no quiero ser trágico con esto, pero nadie sabe si mañana estaremos o no estaremos. Solo Dios lo sabe, pero Él es paciente. ¿Y qué es lo que Él hace? Reivindica su paciencia, reivindica su llamado. Está pendiente de cada uno de nosotros y nos dice, hey, Billy, estoy esperando. Hey, a cada uno menciona nuestro nombre y estoy esperando por ti. Estoy esperando. Y vemos aquí, hermanos, que la paciencia se colmó con la venida de Cristo. Ustedes saben que Cristo fue crucificado a las afueras de la viña, es decir, a las afueras de la ciudad. Esto es una figura de lo que el mundo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Pero Él trae un justo juicio sobre el hombre, pero también sobre el hombre caído y un reino transferido. Es interesante ver que Dios le quita la viña de los labradores malvados y se la transfiere a los hijos de Dios. Mucha gente dice, Israel es el pueblo de Dios. Sí, es el pueblo que Dios escogió para que venga el Salvador, pero el pueblo de Dios no es Israel solamente, es Israel espiritual, es la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios escogió a ese pueblo para traer, para la venida del Mesías. Y acá lo que nosotros podemos ver es que esa viña es transferida, pero ¿a quiénes? A los hijos de Dios, a los que responden al llamado. Porque los otros estaban rechazando a Cristo, estaban rechazando al Salvador. Pero ahora nosotros podemos ver aquí que este pueblo es transferido a los hijos de Dios que responden al llamado. Por eso dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto de su tiempo. Es interesante el fruto a su tiempo. Es interesante que el juicio no lo trajo Dios. Ellos mismos trajeron el juicio. Porque le dijeron, Jesús hace la pregunta acá. Cuando venga pues el Señor de la viña, está hablando, cuando venga Él, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos, este pueblo malo es el que responde y le dice, a los malos destruirá, le dijeron, sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y hermanos, es exactamente lo que Dios hizo. Trajo el reino de los cielos para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío, para toda la humanidad, aunque ese siempre fue el plan. Y acá lo que nosotros vemos, ¿no? Ellos reconocen que deben de ser destruidos sin misericordia y reemplazados por otros más fieles. Hermanos, Dios no quiere reemplazarte. Él es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Tienes que saber algo, Dios no se complace en la destrucción, pero sí es un Dios justo. Diga conmigo, Dios es justo. Así es, Él no se complace en destruir al hombre, por eso es paciente. Por eso es paciente. ¿Con quién es paciente? Con nosotros, con su pueblo, con los que aún no lo conocen, con los que aún están titubeando, con los que aún están decidiendo en su mente y en su corazón. Pero escucha algo, el juicio es un hecho real y es un evento necesario. Así como cuando Dios le dijo al hombre, si comes de aquel fruto vas a morir, y el hombre desde ese día hasta el día de hoy, la muerte entró a la vida humana y pasó a todos los hombres, pero ninguno planea morir. ¿Quién planea morir el jueves? Nadie. ¿Por qué? Porque la muerte es un evento fortuito para nosotros, pero nosotros no pensamos en la muerte
como que está planificado, aunque se va a dar. No pensamos en la muerte porque nosotros no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir eternamente. Pero por causa del pecado el hombre muere. Y así como trajo juicio sobre Adán y sobre toda su descendencia, y nosotros nacimos de Adán, pero ahora estamos en Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él, así un día el juicio va a venir sobre el hombre. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que están en Cristo? Con los que están en Cristo, el juicio no viene sobre ellos. El juicio ha venido sobre Cristo. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando Billy, que ese es mi nombre, pase delante de Dios, en el momento que diga, ¿y tú qué haces acá? ¿Por qué tienes que estar aquí? En realidad, mi respuesta va a ser, yo no merezco estar aquí. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido una continuidad de pecado. Me acuerdo desde el primer pecado consciente que soy niño. No merezco estar acá, pero estoy aquí porque Cristo me ha redimido. Yo no puedo hacer nada para mi salvación, pero Cristo lo ha hecho todo. Él me va a decir, pasa, buen siervo fiel. No porque yo haya hecho algo bueno. No hay nada que yo haya hecho para lograr eso. Voy a entrar solamente por lo que Él hizo, no por lo que yo haya hecho. Y por esa gracia es que vamos a entrar al cielo los que ponemos nuestra fe en Él. Pero aquellas personas que vengan y digan, como dice la Escritura, en aquel día muchos me dirán, pero Señor, yo en tu nombre hice milagros, eché fuera demonios, sané enfermos, hice un montón de cosas para ti. Y Él dice, en aquel día les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Van a presentar su propia justicia. Van a presentarse ellos mismos. Hermanos, Jesús es la piedra que han desechado, que desechó Israel, ese Israel del primer siglo. Dice que es la piedra que desecharon los constructores o los edificadores. Pero Dios le ha hecho a él el Señor. Como dice acá la Escritura en el Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa, dice a nuestros ojos. ¿Y saben qué es lo que vemos aquí? Que el reino de Dios es transferido. Pasa de una herencia étnica, pasa de una herencia por nacionalidad, una étnica o nacional, que es Israel, a un fruto espiritual. Ya no pertenece a una nación. ¿A quién pertenece el reino de Dios? A todos aquellos que rinden su vida. ¿A quién? A Cristo. Hermanos, Él no está destruyendo la viña. El reino sigue creciendo, pero ahora con un pueblo diferente, un pueblo regenerado, que incluye, ojo, a judíos, pero incluye también a nosotros. Está compuesto por todos aquellos que por fe hemos puesto nuestra mirada en Él. En esta parábola, que es un espejo de lo que Dios nos pone adelante, hemos visto cómo el dueño preparó todo con esmero. Con su paciencia fue despreciado, como su hijo fue rechazado, y cómo su justicia finalmente se manifestó. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. No es mañana, no es pasado. Para los que no están todavía con esa certeza en su corazón y que todavía están titubeando, la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Pero esto no es una advertencia. Esta parábola no solo nos advierte, es una invitación. ¿Saben por qué? Porque el dueño del reino todavía está buscando a sus hijos. Él todavía nos está invitando a que vengamos delante de Él. Vamos a ponernos de pie unos minutos, solamente un par de minutos, y vamos a orar juntos. Él está invitándonos, Él está invitándote. Él quiere que cada persona realmente venga en arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Primero es reconocer cuál es nuestra condición delante de Él. Nací pecador, condenado. La evidencia de que soy condenado es que la muerte es parte de mi naturaleza. Pero Cristo vino a liberarme no solamente de la muerte espiritual, sino de la segunda muerte que está preparada
para todos aquellos que rechazan a Dios. Pero Dios mantiene su misericordia sobre nuestras vidas. Te invito a que reflexiones. Padre, yo te